Buenos días, colega. Buenos días. Es colega, porque yo ya no soy funcionario público ya hace un año, un año y medio, me tocó desempeñar el último cargo. Y hoy día nos hemos constituido con otros colegas que tenemos convicciones ideológicas en torno a la defensa de los trabajadores del sector público. Nos constituimos en un estudio jurídico privado, que más que un estudio jurídico, es un estudio profesional. Hay ingenieros, hay psicólogos, y lo que estamos tratando de hacer hoy día, esta es solo una dimensión de nuestro trabajo, la defensa judicial o administrativa de funcionarios públicos. Pero hacemos capacitaciones, hacemos un montón de cosas más. Nuestra oficina se llama Defensor del Funcionario. Estamos tomando causas laborales, por ejemplo, solo en materia de funcionarios públicos, no estamos tomando otro tipo de materia. Y bueno, hemos estado trabajando con asociaciones y con distintas organizaciones. Esto es un poco de lo que nosotros hacemos. Hacemos una defensa judicial por cese de funciones. La defensa judicial por cese de funciones por término anticipado en general hasta el momento, ante la renovación de noviembre, por tutela de derechos fundamentales para las contratas. Y en el caso de los honorarios, lo que nosotros buscamos es tratar de generar una defensa sobre la base de la relación laboral. Le decimos al juez que el contrato honorario es un contrato de trabajo. Nos ha ido bien, la hemos ganado todas. También en materia de procesos disciplinarios, etc. Aquí a Andrea Amelia Martínez me pidió que hiciera una charla sobre la legítima confianza, esta jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que hace un par de años ha venido a buscar darle protección jurídica a los funcionarios públicos que están muy desprotegidos. ¿Ya? Pero previo a eso, y a entrar, les quería contar algo. Fíjense que aquí hay algo que puede ser más o menos preocupante. Los procesos disciplinarios son aquellos procedimientos administrativos que buscan establecer la responsabilidad administrativa del funcionario cuando, a juicio de la autoridad, se ha incurrido presumiblemente en una infracción de sus obligaciones, de sus deberes o de sus prohibiciones. Y toda la vida, el resultado del sumario, cuando ha tenido una sanción, se ha ido al control previo de legalidad que hace la Contraloría a través de un trámite que se llama la toma de razón. La toma de razón es el principal producto de la Contraloría General de la República porque trata ni más ni menos que un control previo de legalidad. Y siempre hubo una suerte de respeto al expediente, fundamentalmente porque como lo iba a ver un abogado de la Contraloría, había que fijarse bien en los plazos, en la contestación y los aspectos de forma, entrega de copias, pero también en los aspectos de fondo. Cómo el fiscal sumariante, que es el funcionario que es encomendado para hacer un sumario administrativo, logra acreditar, pero jurídicamente bien, respetándole el debido proceso. Bueno, la mala noticia es que, y esto siempre estuvo controlado por la ley 10.336, que es orgánica de la Contraloría. En segundo lugar, la resolución 1600, que establece cuáles son los trámites que van a toma de razón. Pero salió la resolución número 10 del 27 de febrero de 2017, que vino a alterar la resolución 1600, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón de las materias de personal que se indica. Y aquí hay un sub a esa resolución y dice en el título 3 de esa resolución número 10 del 2017, los decretos y resoluciones sometidos a registro, no a toma de razón. El artículo 7 de esta resolución, número 10 de la Contraloría, dice, quedan exentos y deberían enviarse para su registro a la Contraloría dentro del plazo de 15 días hábiles. Los decretos y resoluciones que se refieren a las materias que a continuación se indica son varias, pero lo que nos importa es la 12. La aplicación de medidas disciplinarias no expulsivas que derivan de investigaciones sumarias y sumario administrativo instruido o ordenado instruir por la Contraloría General de la República. ¿Qué significa eso? Que ya no va a tomar razón la censura, la multa y la suspensión. Nosotros hace un año ya que estamos, un poquito más de un año, trabajando con distintas asociaciones y hemos tenido una panorámica nacional, porque nosotros estamos defendiendo funcionarios de todas las reparticiones públicas y nos hemos percatado de que hay un aumento sustancial de los sumarios administrativos. Y hay un aumento sustancial de los sumarios administrativos, nosotros a nuestro juicio, primero, porque hay un cambio de gobierno, y esto es como estacional, siempre pasa, pero además hay algo más, que ya no va a tomar razón, solo la destitución. Y por tanto, la aplicación de una medida disciplinaria como la censura podría ser arbitraria y no lo va a saber nadie, salvo el funcionario avisado que va a la Contraloría General de la República a hacer un alegato, pero ya es una gestión extra. Antes eso lo hacía la Contraloría. Y se lo quería contar fundamentalmente a los dirigentes para que estén alerta respecto a esto. Hay que estar alerta porque ha habido un aumento sumario, nosotros defendemos los sumarios y ¿saben qué? Con esto nos ha ido re bien porque hay más desprolijidad en torno a cómo se hace el sumario. Hay más desprolijidad
en torno a cómo se confecciona el expediente y cómo se racionaliza la configuración de la responsabilidad, cómo se toman los hechos que se han acreditado, investigados, cómo esos hechos se interpretan respecto a una infracción, a una obligación, a una prohibición, a un deber funcionario, y cómo el fiscal sumariante reflexiona en torno a eso y concluye de que hay una infracción efectiva y que hay responsabilidad. Hemos notado cierta desprolijidad en torno a eso. Y está dada, nosotros pensamos que por esto. Así que nosotros le avisamos a los dirigentes que tienen que estar alerta, porque esto que se va a la Contraloría ya no es así. Salvo la medida disciplinaria de destitución. Bueno, vemos procesos calificatorios y vamos a entrar a la confianza legítima. Hay un tema acá con el tema de la confianza legítima es un temazo, porque aquí lo que sucede es que el ordenamiento jurídico tiene varias categorías de trabajadores públicos y privados. Al menos entre los trabajadores privados hay varias categorías, y en los públicos igual. Hay distintas intensidades respecto de su calidad jurídica, de su vínculo con el Estado. Tenemos los más débiles de todos, que son los honorarios, que el Estado siempre va a asumir que están regidos por el Código Civil, y por tanto un contrato de prestación de servicio parte es equivalente. No es verdad. Los honorarios tienen un jefe, tienen oficina, reciben instrucciones, y su labor es permanente. Tanto es así que los honorarios se renuevan a lo largo de los años y los años. Después están los contratas, que tienen un vínculo precario, de todas maneras, y las plantas. Entonces tenemos distintos tipos de trabajadores, distintos tipos de intensidad de la relación contractual. Y el ordenamiento jurídico y después el legislativo y el ejecutivo, porque esta es materia del presidente o presidente de la República, ha estado al debe en esto. Como no tenemos un solo estatuto laboral, con un capítulo para los funcionarios públicos, para los trabajadores del mundo privado, resulta que otros órganos han tenido que venir a auxiliar en la protección de los derechos de los trabajadores. Por su parte, los tribunales, con la reforma procesal laboral, se estableció que había un procedimiento judicial de derechos fundamentales, primera de la historia, siempre fue el recurso de protección, para los trabajadores del mundo privado. Pero poco a poco, el juez Brito, que hoy día es ministro y el presidente de la Corte Suprema, ha ampliado la jurisprudencia y ha dicho que no, también se tiene que aplicar a los trabajadores del mundo público, porque no pueden haber trabajadores que sin protección de derechos fundamentales. Pero él, contra la ley, contra el propio artículo primero del Código del Trabajo, ha abierto la jurisprudencia, que no es pacífica y que está debatida día a día en tribunales. De hecho, cuando uno demanda tutela, la primera excepción que hace el Consejo Nacional del Estado es la excepción de competencia absoluta en razón de la materia. Vale decir, es funcionario público, no puede haber juicio. Y cada audiencia preparatoria, que es una primera de las dos audiencias, es una lucha constante de que el juez revise el caso. Lo mismo ha hecho la Contraloría, por eso hago esta introducción. La Contraloría en su oportunidad estableció de que esto de los cambios de gobierno habían sido algo medio complejo, porque se podían echar funcionarios por razones que pueden ser discriminatorias y no derivadas del desempeño, sino que por otras razones políticas, cuitas internas entre los funcionarios, sube un jefe, se la cobra a los demás, la naturaleza humana misma. Entonces, y la Contraloría, que siempre va un poquito más atrás de los tribunales, vio que los tribunales de justicia han dicho que las contratas son asimilables a los contratos de trabajo. Y por tanto, más de dos contratas genera una suerte de contrato indefinido y por tanto un estatuto jurídico y de derecho distinto al que establece la ley. Y la Contraloría, que empezó a perder algunas cositas en los tribunales, hizo suya la confianza legítima. La confianza legítima es una institución extranjera, de derecho continental europeo, específicamente español. Autores como García Enterría, Tomás Ramos Fernández, Luciano Parejo Alfonso, algunos de mis favoritos, el derecho grande administrativista, de los cuales Chile en los últimos 25-30 años ha mirado con mucho detenimiento, estableció un principio del derecho administrativo que se llama la confianza legítima de los administrados. Vale decir que un administrado, cuando obra en razón de un derecho de la administración pública, tiene la legítima confianza de que él se sigue comportando bien, nada va a cambiar. Él confía legítimamente de que si se levanta en la mañana, hace su trabajo la jornada, cumple la meta, no deberían echarlo. Y él confía legítimamente. Esto viene del derecho urbanístico administrativo. En su oportunidad se señaló que cuando la administración cometió un error, una concesión, por ejemplo, y el privado, el administrado, que tiene la concesión, generaba inversiones de plata en la buena fe de que la concesión estaba bien hecha, si se ve que la administración hacía mal la concesión, lo que estableció los tribunales españoles y la Contraloría de allá, es de que no se puede afectar la legítima confianza que tenía el administrado, de que supone que la administración no se equivoca, menos con este tipo de cuestiones.
y por tanto no podía afectar los derechos de buena fe de ellos. Eso se tradujo, se transformó y se trajo para acá. Y es básicamente eso. Un funcionario confía legítimamente en que si hace bien sus cosas no podría ser desvinculado por otras razones que no fueran sino su desempeño. Pero se hizo estableciendo determinadas características. Por eso la legítima confianza no aplica a todos los funcionarios públicos, ni a todos los servidores públicos. Y tiene determinadas características que vamos a pasar a revisar. Resulta que la confianza legítima requiere que al menos hayan transcurrido 2 años de funcionario a contrato. Funcionario honorario, no. En planta no, por razones evidentes. Tiene una especie de propiedad en el empleo, solamente puede salir por las causales que establece la ley: destitución, inhabilidad sobreviniente por haber cometido algún delito que le genera una inhabilidad para ser funcionario público, porque uno no puede ser funcionario si está condenado por crimen o simple delito, etc. Entonces estableció en la contrata de que tienen que ser de más de 2 años. Pero no son 2 años si uno entró en el 2015 y está en el 2017. Lo que han precisado la Contraloría es que estos 2 años dicen relación con una renovación de 2 anualidades. Me explico. Si una persona entró a trabajar el 15 de diciembre del 2014 y se le renueva para el 2015 en enero, tiene una renovación. Cuando llega a transcurre el 2015 y parte el 2016 y se le renueva por segunda vez, ahí recién le nace este plazo de 2 años. Son 2 anualidades, 2 renovaciones cumplidas. Luego de la segunda renovación, con 24 meses y un día, cumple uno de los primeros requisitos para optar y solicitar a la Contraloría General de la República de que se le acoja la jurisprudencia de confianza legítima por las razones que va a poner el funcionario, de arbitrariedades o ilegalidades que le estime, y va a cumplir el primer requisito de entrada, que tenga más de 2 años el funcionario en el servicio. Pero además ha dicho la Contraloría que este funcionario en estas 2 renovaciones, además, tiene que estar en el mismo grado y estamento. Así que si el funcionario, por ejemplo, es técnico jurídico y está en el escalafón técnico y justo ese año termina y logra finalmente, por ejemplo, una continuidad de estudios y se titula por un título profesional que es de grado académico y pasa al escalafón profesional, se interrumpe los trabajos. Tuvo un concurso o buena banda con el jefe, le suben un grado, se interrumpe los trabajos. Son 2 años, 24 veces y un día, en el mismo grado y estamento. Entonces ustedes ya se van dando cuenta que esto de la legítima confianza se va achicando y que reúne y requiere características cada vez más restringidas. Y si ustedes se fijan, porque la Contraloría está mirando lo que han sucedido en los juzgados laborales, sobre todo en materia de cuando el juez ve al contrato de trabajo en su mismo tribunal y el funcionario público, se dando cuenta de que a través de la jurisprudencia se puede hacer un poco más de justicia. Eso es lo que han hecho los tribunales hoy día, alejarse un poco de la ley y acercarse más a la justicia. Lo mismo, no debe existir una interrupción entre una renovación y la siguiente, y la existencia del alejamiento que esté interrumpido genera una duda razonable que hace no aplicable este tema de los 2 años. Entonces tenemos que para que haya legítima confianza tiene que haber más de 2 años en el mismo estamento de grado y tienen que ser ese servicio interrumpido. Solo cumpliendo este checklist, recién la Contraloría va a empezar a revisar el caso del funcionario. ¿Qué va a hacer el funcionario? Va a ir a alegar, entre otras cosas, sobre todo en este régimen de despido, va a ir a alegar que el despido del término anticipado de la contratación, que uno está previsto hasta el 2018, hasta el 31 de diciembre, no reúne las características para que sea debidamente fundado o no está razonablemente acreditada por qué se pone término a la contrata. ¿Hay alguna pregunta? Sigamos. Ahora, ¿qué condiciones debe cumplir el acto administrativo? Y en esto quiero que pongan atención, porque lo que se recurre a la Contraloría y los tribunales es este acto administrativo que pone término anticipado al servicio o que dispone no renovar la contratación o renueva pero en un grado más chico. Eso se ha visto en estos días. No te van a despedir, pero te van a cambiar de grado, en un grado inferior, ¿cierto? Y esto es una cosa que hay que poner bastante atención porque muchas veces el funcionario cuando está en este tipo de circunstancias y es natural,
se pone nervioso. Incluso no sabe lo que va a hacer, va a hablar con los dirigentes y le pone poca atención a veces a cómo se está sucediendo el acto. A veces está muy permeable a negociar con la autoridad y cuando uno está nervioso, se lo digo yo, y uno negocia, siempre sale para atrás. Y por tanto es importante que ustedes vean lo siguiente: el acto administrativo en Chile está definido en el artículo 3 de la ley 19.880 y esto es un acto no menor. Hasta el año 2004-2005, cuando se dicta la ley 19.880, en Chile no había una definición de acto administrativo. No había una única definición y por tanto, como no había definición legal, la definición de acto administrativo estaba dada por la jurisprudencia y por la doctrina española, inglesa y los profesores chilenos, Hugo Caldera, Pierri, entre muchos otros. Y se generaba todo un problema porque cuando los tribunales resolvían respecto del Estado un acto administrativo, íbamos a ver qué juez tocaba o ministro de la Corte a qué concepto de acto administrativo adhería. Y dependiendo del concepto, las consecuencias de efectos jurídicos eran distintos. Entonces esto se lo transmito para que vean la importancia que hay de una definición legal del acto administrativo. Y el acto administrativo es un acto de decisión, es una decisión formal de la autoridad, pero esencialmente es una decisión. Así que ustedes pueden descartar cuando vean documentos cuál es un acto administrativo de otro. El acto administrativo, independiente de su forma, decreto o resolución, siempre es una decisión. Contrátese, termínese, aplíquese la sanción, concédase el beneficio, concédase la concesión. Siempre hay una decisión de la autoridad. Y por tanto la ley ha estimado que ese acto administrativo que establece una decisión de la autoridad tiene un alto estándar de elaboración y de validez. Porque el acto administrativo, después de su definición legal, lo que se ha establecido es que tiene una serie de efectos y presunciones. Tiene una presunción de derecho de que el acto administrativo son legalmente emitidos. Tiene imperio y tiene fuerza. Hace poco el Contralor General de la República, él y la Contraloría, fue recurrido por recurso de protección por la ex subcontralora, la señora Dorothy. ¿Cierto? Y la señora Dorothy pidió orden de no innovar, porque había una turbación arbitraria y ilegal respecto de su caso, y por tanto, como había un derecho constitucional flagrantemente vulnerado, ella pidió que se detuviera todo en innovar. ¿Quién resolvió la Corte? El Contralor dijo, por su parte, al contestar el recurso, señaló y dijo, no, los actos administrativos con la 19.880 se deben cumplir y tienen una facultad de imperio. Y solamente si eso se destruye, se puede retrotraer. Y la Corte, salomónicamente, no concedió el orden de innovar, pero le concedió otras cosas. Pero respecto al acto administrativo, mantuvo la fuerza de la Corte Suprema. Entonces, un acto administrativo que es el que debe contener el despido, en términos anticipados, tiene que estar debidamente fundado. Ahora, que esté debidamente fundado no es un estándar de gestión, no es un estándar de profesionalismo, es un mandato legal. La ley establece en el artículo 3, en el artículo 40, en el artículo 41, establece y señala que los actos administrativos deben ser fundados y deben dar razón de sus dichos. Y por tanto, de su simple lectura debe la persona concluir de que el acto está bien emitido. ¿Ya? Debe estar motivado o fundado. Y esto es sumamente importante porque lo que les quiero transmitir en este punto es lo siguiente. Ha habido una evolución durante décadas para llegar a este estadio de que el acto administrativo debe estar fundado. Y por tanto, es algo que hoy día la autoridad está sumamente obligada. Y la Contraloría General de la República, los recursos de protección y las sentencias de los tribunales, cuando tratan de este tema, han visto que es un tema de los que deben examinar y que es un tema de legalidad. Fíjense que la Contraloría General de la República ha señalado que los actos están debidamente fundados cuando de la simple lectura se dan las razones y se exponen los motivos de por qué a una persona se le toma una decisión y en este caso un despido. A su vez la Corte Suprema, en reiterados fallos, ha señalado que los actos administrativos deben estar fundados y ha señalado, abre comillas, con un relato pormenorizado y detallado de las circunstancias que provocaron la decisión. ¿A qué nos lleva esto? De las expresiones que se están colocando en algunos actos administrativos, como por ejemplo no ser necesario su servicio, no son fundamentos suficientes. Porque si bien la autoridad legítimamente facultada puede poner término o no renovar, debe hacerlo en razón de un fundamento real, ¿cierto?
Y no ser necesario sus servicios, por ejemplo, lo ha hecho incluso la Contraloría, que es mucho más débil en materia de protección que los tribunales. Lo ha hecho la propia Contraloría, que no ser necesario sus servicios no es asimilable a la necesidad de la empresa y tampoco se explica por sí mismo. Y que incluso una persona podría cesar anticipadamente el encargo y contratar a otra, porque esa no necesidad de sus servicios puede ser por un mal desempeño, por algo, pero lo que pide la ley, la Contraloría y la ley sobre el 880, es que diga por qué no son necesarios sus servicios. Cuando comienza este gobierno, el presidente Sebastián Piñera, yo le diría como hasta el 15 de abril, los primeros despidos fueron por no ser necesarios sus servicios. Entonces nosotros le preguntamos a la Contraloría, reflexionamos con el juez del trabajo y le preguntamos cómo no van a ser necesarios sus servicios a semanas o a menos de un mes de haber entrado sin una evaluación de desempeño. Y nosotros le decíamos a la autoridad, vía Contraloría, vía Tribunal, que nos enviara el informe de desempeño o la evaluación que hizo la legislatura en este breve tiempo que fundamentara esto. Como no había, la ganamos, ¿no es cierto? Y por tanto, este tipo de situaciones de no ser necesario su servicio ya va a quedar como para atrás. Esto fue muy usado entre el 2010 y yo le diría que hasta este año. Si ustedes se fijan, las resoluciones de contrata, la administración pública, el servicio centralizado, descentralizado, hasta municipio, esta cláusula de que se va a contratar hasta el 31 de diciembre del 2018 o hasta que sea necesario su servicio, ¿la vieron ustedes alguna vez? Ya está cayendo un poquito en desuso. Esos términos de contrato, cuando dicen no es necesario los servicios, ¿tienen alguna validez en años o uno puede después presentar alguna demanda porque ese despido fue, o esa desvinculación fue malita? ¿Tiene alguna época de prescripción? Sí, voy a llegar a eso. El profesor va a responder al tiro mejor. En sede administrativa, vale decir, antes de la Contraloría General de la República, son 10 días hábiles. Se computan hábiles de lunes a sábado y no se computan inhábiles, por tanto, sábado, domingo y festivo. Y en materia judicial, si esta falta de fundamentación, junto a otras circunstancias, afectan un derecho constitucional que está protegido por el Código del Trabajo, ¿cuál es? El diccionario número 1, número 2, número 4, la vida, la honra, ese conjunto de cosas tiene 60 días hábiles para demandar, y eso se cuentan de lunes a sábado, pues son plazos judiciales. Son como 2 meses y medio, desde que una persona lo eche. Y ahora con septiembre como 2 meses, 3 cuartos. Porque la semana viene larga. ¿Alguna consulta? O sea, tiene prescripciones, ¿no? ¿Puede uno después presentar? Tiene un plazo de caducidad en materia de Contraloría y en materia de juicio laboral. El transcurso del tiempo vence el derecho a ejercer la acción administrativa o judicial. Si para firmar una renovación, si dentro de la información que vierte la misma renovación dice hasta que sean necesarios sus servicios, ¿debo o no debo firmar? ¿O no debería ir esa figura en el contrato? Es una pregunta compleja porque las situaciones que se han visto con una funcionaria son mucho más precarias que esa. La verdad es que, pero solo para hacer como una directriz genérica, aquí usted no debe firmar nada que se, por ejemplo, diga renuncie. Porque cuando uno firma una renuncia, bajo el ardid que sea, una renuncia es una renuncia total y por tanto es una renuncia también a ejercer sus derechos laborales. Imagínense que yo voy a un juicio y renuncié. ¿Cómo voy a alegar despido? Si yo mismo me fui, la renuncia es un acto jurídico unilateral por el cual uno manifiesta la voluntad de poner término a una relación de algo, en este caso laboral. Cuando uno es notificado de estas situaciones, uno no tiene mucho margen, porque la oportunidad de discutirlo jurídicamente no es con quien te notifica, sino que a posteriori con la Contraloría o eventualmente en un juzgado laboral. Porque además si tú no te notificas, todos los funcionarios públicos pueden obrar como ministros de fe, levantando un acta y dando constancia respecto de un hecho con su firma. Te podrían decir de que igual te resististe a notificar, pero ese día tomaste conocimiento. O tienes una actuación posterior que asume tu conocimiento y se va a entender notificado tácitamente el acto administrativo. No sé si responde la pregunta. Entonces el acto tiene que ser fundado. Por necesidades del servicio, así a seca, no aplica. Por deficiencias presupuestarias, tampoco aplica. Y esto
Estas son expresiones que no las hemos elaborado nosotros, es una síntesis de la jurisprudencia administrativa que se ha ido trabajando. Deficiencia presupuestaria, esta es como la más fome de los argumentos, porque uno entiende que llegan de nuevo los funcionarios, quizás algunos por primera vez en su vida, y quizás no cachan que la ley de presupuesto se discute el año anterior. Entonces su título 21, que es de honorar, de que son los sueldos, ya se discutió en diciembre del año pasado. Entonces el sueldo de cada uno de los funcionarios que entró a trabajar el 1 de enero ya está cubierto. Entonces esta deficiencia presupuestaria es media chamullenta. Si la plata está proveída y está aprobada por la ley de presupuesto. Salvo que medio un decreto de Hacienda que reasigne, etcétera, presupuesto, pero además tiene que ser respecto al subtítulo 21. Entonces de repente algunos picarones han habido, tienen decreto de Hacienda que hay reasignación presupuestaria, evidentemente hay una aplicación de un programa distinto que se venía ejecutando, pero no trata del subtítulo 21. Entonces se ha dicho la referencia de eficiencia presupuestaria tampoco es suficiente para justificar tal medida, ya que la presión no permite conocer la razón por la cual se afectó el vínculo funcionario, etc. Lo que busca el artículo 3, por tanto, es que la autoridad, cuando decide poner término a una contratación, hace una reflexión en torno al trabajo del funcionario. Y luego uno va leyendo, considerando por considerando, e incluso el mismo funcionario dice, chucha, estoy bien despedido. ¿Ah? Eso es lo que espera la ley. ¿Ah? Para que ustedes vean el estándar que esto requiere. Díganme. Sí, ¿existe realmente la figura de renuncia no voluntaria? Sí, la ley que estableció la alta dirección pública a través del servicio civil, que es un proceso de modernización del Estado que viene del presidente Patricio Aylwin, a propósito de esta ciencia de la administración de la nueva gestión pública que viene de Inglaterra, donde todo lo privado es bueno, ¿cierto? Entre otras cosas, la concursabilidad, la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, con una mirada muy crítica de lo que era el ámbito público, que eran flojos. ¿Se acuerdan de Mosilla Quintanilla? Sí. Los Chicago Boys, cuando piensan en la administración pública, se imaginan a Mosilla Quintanilla y la solitaria. Entonces se aplicaron una serie de instituciones, uno por el presidente Patricio Aylwin, uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de Chile. Se estableció las primeras bases de la institucionalidad, se creó la CONADI, el INJU, el CERNAM, el Servicio de la Mujer, una de sus primeras líderes fue Soledad Alvear. Pero a propósito de eso, después con el presidente Frey se inicia un proceso de modernización que tuvo varias colas. Los PMG, ¿cierto? El estímulo económico, y eso tiene una lógica, que el ser humano se estimula más económicamente, por tanto si tiene un bono va a trabajar más. Un bono que fue creciendo con los años, y todos los que hemos sido funcionarios hace mucho tiempo sabemos cómo fue esa evolución, hasta que ya casi se paga un sueldo, ¿cierto? Bueno, se crea el servicio civil de la administración pública para garantizar la concursabilidad y las condiciones técnicas de quienes son autoridades, ¿cierto? Entonces para ellos existe una especie de renuncia no voluntaria, porque ellos ganan un concurso por un periodo de 3 años que deben ejercer el cargo, pero es una ley penquita porque se establece todo un gasto público enorme, la convocatoria, las empresas estas externas que evalúan psicosocialmente, psicolaboralmente, que cobran mucha plata por cada uno de los candidatos, para que al final del día cambie el gobierno y te piden la renuncia. En esa figura se ha pedido la renuncia en virtud de la ley, ¿ya? Entonces ha surgido esta figura de hacer una renuncia no voluntaria, para el efecto de garantizar de alguna manera la posibilidad de recurrir, ¿ya? Nosotros tenemos 12 clientes, exdirectores regionales, de altas autoridades regionales y nacionales que han renunciado no voluntariamente. Y estamos en el inicio de esa jurisprudencia, porque la tutela ha sido como para las contratas, pero no para los jefes, sobre todo en calidad de autoridad. Solo hay un caso en Cernamesca. Pero sí, existe esa figura, una figura, pero está creada como para eso, ¿ya? Porque dice relación con todo un contexto de concurso público de ese nivel, primer y segundo nivel jerárquico. Para los funcionarios de contrata, aquellos que no están en esta calidad de alto funcionario público, no existe para nada. Si usted renuncia, renuncia. Voluntario e involuntariamente, eso ya estará en su foro interno, porque al final nadie le obliga a usted a renunciar. Por ejemplo, si yo la voy a despedir, pero antes de despedirla sé que si usted renuncia no me va a demandar y por tanto no me va a generar un gasto público fuerte para el Estado, ya porque se me defienda solo, o acá la subsecretaría que se defienda a través de Consejo de Defensa del Estado, porque carecer de patrimonio ni personalidad propia y jurídica para estos retos judiciales, no firme nunca una renuncia.
Se la pueden tirar, pero no lo hagan. Cuando una persona es de planta en la institución del Estado, estoy pensando en una universidad, que si ellos se declaran en esta estructuración, se supone que todas las plantas y todos quedan en el mismo nivel de que en cualquier minuto pueden desvincularse. No, no es verdad. No es verdad. Cuando hay un proceso de reestructuración, y ahí podemos verlo a propósito de esta misma causal. Cuando, dos escenarios. Primero, cuando se ha alegado de que se ha despedido anticipadamente porque ha habido un proceso de reestructuración, un proceso de rediseño, modernización, etc. En primer término, esto está previo y a priori. Y por tanto, cuando a una persona se le despide por este tipo de razones, nosotros le hemos planteado a la autoridad correspondiente, administrativa o judicial, que la autoridad que despide nos mande el diseño del proceso de modernización. Yo he llevado a cabo 2 procesos de modernización adelante y sé de que para recién empezar a ejecutar alguno, uno pasa por lo menos 3 meses de estudio. Hay un diseño, hay un análisis de cuánto me va a salir, cuánto le cuesta al Estado, cuánta plata hay que pedir y además cuáles son una parte o la otra, cuáles son los objetivos, hay que ir a IPRE, etcétera, un montón de cosas. Luego, viene la implementación de ese proceso de reestructuración. Se implementa. Y luego, al menos, diseño, ejecución y evaluación. Al menos un informe donde siga el proceso de reestructuración está resultando de determinada manera y ese recurso humano, persona natural, no resultó adecuado. ¿Por qué le digo esto en este primer escenario? Porque cuando una persona lo despiden por ese tipo de razones, la autoridad tiene que demostrar que implementó el proceso de organización. Lo que ha hecho la autoridad es que todo un organigrama que se puede hacer en el mismo día. Y un organigrama no es proceso de modernización. Por lo menos así no lo entiende la Contraloría en el tribunal. En segundo lugar, cuando hay proceso de modernización y reestructuración y se afecta la ley de planta de cada servicio, primero tiene que cambiar la ley. Pueden haber conversaciones preliminares, pero mientras no cambie la ley, la calidad jurídica de planta no se va a alterar. Por ejemplo, cuando estaba el ex INP, yo trabajé 9 años en el INP, me encantó ese servicio, yo gracias al INP me compré mi departamento, pude financiar algunos tratamientos para tener a mi único hijo. Le tengo un inmenso cariño, conocí a mis mejores amigos, de hecho 2 de mis socios en la oficina son del INP, hemos trabajado juntos por años. Nos tocó la reforma previsional de la presidenta Bachelet. Y el INP se transformó en el IPS y el ICL, que era el continuador legal. El IPS para absorber las 21 cajas de previsión del antiguo sistema de seguridad social, más la pensión, el pilar básico solidario, y el ICL por materia de accidentes de trabajo. Ahí se vio la planta, en ese tipo de circunstancias. Pero las plantas además fueron encasilladas y trasladadas, pues el Estado no va a hacer eso. Entonces yo no conozco ninguna experiencia, ni tampoco, me puedo equivocar, pero no conozco una ley o una normativa que faculte a que cuando hay una discusión de planta se altere esta calidad jurídica que no sea por vía legal, y creo que no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces cuando se van a ver las plantas, se van a ver, se va a discutir, se va a conversar, y después va a haber una ley, y la ley va a ser sometida al proceso de formación de la ley. Va a haber una discusión en una cámara, otra en otra, los funcionarios van a estar advertidos a través de sus dirigentes, van a poder participar, se va a meter la ANEF, hay alguna irregularidad y por tanto no es algo de que un funcionario que si se discute las plantas, en su calidad de planta le vaya a pasar algo, es casi seguro que no. Yo te lo pregunto porque a mí me ocurrió. Yo con 20 colegas académicos de la universidad, yo llevo 29 años en la Universidad Estatal y a través de la directiva, que sí, se declaró la universidad en creación, porque con ese argumento nos vincularon, éramos planta. Y vincularon 20 funcionarios, además algunos administrativos, todos los que el nuevo equipo directivo quería sacar. Si no tiene una ley que lo habilite por una parte, para hacer eso, en una corporación de la naturaleza jurídica que tiene una universidad pública o privada, una universidad del Estado, la calidad jurídica de planta que usted me está hablando no es la calidad jurídica de planta de la administración pública, la administración activa, esta. ¿Ya? No son plantas asimilables, porque la planta que le hablo yo es la planta de los funcionarios públicos tradicional. ¿Ya? Yo desconozco el estatuto, por ejemplo, de esa universidad, pero si eso ocurrió es porque la ley facultaba a la autoridad académica, en este caso, para hacer ese tipo de cosas.
pero yo le pediría, ¿cuál es su nombre? María Adela. ¿Marianela? María Adela Pávez. María Adela. Que no extrapole esa situación a las plantas de la administración pública. No son, no debieran ser comparables, ¿no? Es imposible que echen a las plantas. Pues, es que con ese argumento dijeron, no se reestructuran. Si eso es así, tiene que tener una ley que está facultada, si no habría que haber recurrido a los tribunales. Así de corto. Ya. Siguiendo con esto, para las resoluciones de término que las notifican a ustedes, para que hagan un examen respecto de cómo tiene que ser el despido. Tiene que ser, por tanto, razones fundadas, el acto tiene que estar motivado, dar razón de sus dichos. Lo ha hecho la Contraloría en detalle y lo han hecho los tribunales con una relación pormenorizada y detallada, y por tanto no es necesario su servicio genérico, deficiencias presupuestarias, si no van al callo, es que tampoco aplica. Pero la Contraloría ha dicho que una resolución que, a pesar de no encontrarse exhaustivamente fundada, pero siempre fundada, si no tiene fundamento, muchachos, como la ley obliga que el acto tiene que estar fundado, un acto que no está fundado es un acto ilegal, porque no cumple los requisitos de estar fundado que establece la ley, en diversos artículos, solo la ley 19.883, 40 y 41. Pero he dicho que, no obstante que no puede estar exhaustivamente fundada, pero fundada, se puede apoyar en forma directa en estudios, informes o documentos, que es lo que hablábamos un poco, que dan cuenta del fundamento. Por ejemplo, yo en la resolución de término puedo colocar, se hizo una evaluación de recursos humanos respecto a la productividad, calidad y oportunidad del trabajo que se hace. Como consta en el informe número tanto, de fecha tanto, suscrito por tanto, en el que figura que la persona no resultó adecuada y ahí a fundamentarlo de esa manera. Si no tiene el estudio, va a tener que colocar en la resolución de término que hubo una evaluación del desempeño, que sacó tanto puntaje, pero se puede omitir eso si se hace referencia al informe. ¿Se entiende? Estos son los casos más frecuentes de la renovación. Bueno, para pedir confianza legítima, por tanto, necesitamos tener más de 2 años en el mismo estamento y grado y en servicio no interrumpido. Pero la resolución que pone término a esta relación y que nos lleva a la legítima confianza tiene que tener un estándar al menos de fundamento. Hemos visto algunos escenarios de cómo ha fundamentado la administración y esos fundamentos han sido derribados por la Contraloría General de la República. Ahora, ¿qué pasa si no se dicta, si se fundamenta poco o se hace de la manera que no es correcta? En caso de no dictarse el acto administrativo pertinente, vale decir, esa decisión suscrita por la autoridad, o que no se encuentre debidamente fundada la decisión que contiene y el afectado reclama oportunamente, corresponde entender, si ha acogido la presentación, que la contratación del servidor debe ser prorrogada en las mismas condiciones en que estaba. Esto es uno de los efectos. Uno va, solicita que se le la tutela de la legítima confianza y se le concede. La primera consecuencia es que tiene que ser prorrogado para el próximo año y ser reincorporado. Además, se le debe pagar al funcionario las remuneraciones que hubiera devengado desde la fecha del término de la relación laboral, desde que lo echaron, hasta la fecha que lo reincorporan. ¿Cierto? Perfecto. ¿Y ese proceso cuánto se demora? Es variable, porque uno tiene 10 días para recurrir a la Contraloría General de la República, porque se estaba demorando un poco, 2 o 3 meses. Y la verdad es que la legítima confianza se ha ido endureciendo en torno a concederse. Se dieron varias al principio del gobierno presidente. En ese periodo el funcionario puede, el ex funcionario, justamente puede trabajar en otra... Sí. No público, obvio. No, sí. También. Sí. Una persona que es despedida e incluso puede haber recurrido a un tribunal, por ejemplo, solicitando la tutela de un derecho fundamental, un juicio de tutela de derecho, y teniendo demandado, por ejemplo, inclusive al fisco, puede paralelamente entrar a trabajar en una municipalidad, en un servicio público, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe que uno tenga demandas contra el Estado para ser funcionario público, pero en realidad contra el servicio, excepto por causas propias. Derechos de uno, derechos del cónyuge, lo que están establecidos en la ley de base. ¿Ya? De hecho, a nuestros clientes nosotros les recomendamos siempre que mientras demanda, busque pega. ¿Ah? Porque además, todo lo que hemos pasado algún pedido de cesantía, una cosa que ha sido además
no prevista, como son los términos anticipados, una de las primeras preocupaciones no es demandar, puede buscar pega y darle continuidad al costo fijo que uno puede tener familiarmente y de manera doméstica. ¿Por qué dice que ahora la Contraloría ha endurecido un poco eso? Porque se están concediendo menos y se ha visto fortalecida la vía judicial. Bueno, el plazo para reclamar ante la Contraloría General de la República es de 10 días y un plazo fatal, vale decir que se cumplieron los 10 días ya ustedes no van a poder reclamar ante la Contraloría. Y los 10 días se cuentan desde que se notifica el acto, ¿ya? O cuando uno toma conocimiento de él. ¿Tiene alguna pregunta? Si manda la notificación a la casa, ¿cómo consta que la persona la recibió y a partir de cuándo a ella le corrigió los dientes? Ya. La ley de base establece un procedimiento para notificar. Las notificaciones, ustedes se han fijado que en los juicios las notificaciones siempre son personales, la primera notificación es la más importante. En materia administrativa no. En materia administrativa la notificación tiene el mismo valor y de hecho se usa más por carta. Si usted lo notifican personalmente. Si usted lo notifican por carta certificada, la ley establece una presunción legal que es que cuando se despacha la carta certificada y esta llega a la oficina de correo del domicilio suyo, al tercer día se entiende notificado, esté usted no en la casa. ¿Por qué? Porque supone una obligación funcionaria de actualizar el domicilio siempre en la administración. Y si usted no lo actualizó, es en su prejuicio. ¿Ya? Y esto es algo que uno podía alegar, pero la verdad es que está definido en la ley. Los despidos son actos administrativos de gravamen y se interpretan restrictivamente. Pero esto es en el fondo. En la forma, en el proceso de notificación se está a lo normal. Si a usted le llega la carta, cuenta 3 días. Ahora, la ley ha establecido de que se cuentan los 3 días desde el timbre de correos de Chile de la oficina del domicilio. ¿En qué comuna vive usted? No, estoy pensando en una amiga que la vincularon que estaba por licencia médica y le llegó la notificación a su casa y... ¿En qué comuna vive usted? Yo vivo en Ñuñoa. Usted vive en Ñuñoa. Imagínense que trabaja acá. Ya. Le mandan una carta de despido. Hoy día le ingresan a correos de Chile. Me imagino que en alguno de las oficinas de Santiago Centro. Esa le van a poner un timbre. Luego lo van a mandar al CDT de Quilicura, que es el que distribuye, al otro día. Luego lo van a mandar a la oficina de Ñuñoa y ahí le van a poner otro timbre. Desde la oficina de Ñuñoa, 3 días hábiles y se computan hábiles de lunes a sábado. El problema es cuando lo notifican por Chile Express. ¿Ya? Porque la ley hablaba de la oficina de correo y todos vamos a asumir que es la de correo de Chile. ¿Ya? Porque además Chile Express tiene un modelo de gestión que es distinto al de correo. ¿Ya? Pero desde despachar la carta son 3 días hábiles, usted podrá discutir uno o menos, pero son 10 días hábiles a contar de la notificación. Y por carta llega a la oficina, llega desde el despacho de la carta, cuente 30 notifica. Legalmente. Claro, porque algunos le decían, pero no te notificas, como que tú no has recibido esta carta, como que tú no le... No hay que sacarse la lógica de... Lo que pasa es que para la eficacia de los actos jurídicos se estableció este procedimiento, para que las notificaciones se hagan. Pero además supone la obligación previa al funcionario público de siempre tener actualizado su domicilio. Es una obligación funcionaria. Y con licencia médica igual, Sí. Lo que pasa es que la gente supone que la licencia médica te establece una especie de fuero, como el fuero maternal. Otro tipo de fuero que específicamente establecen un fuero al despido. Pero uno lo pueden desvincular si uno está en goce de licencia médica. Incluso se te desvinculan hoy día, hasta hace 2 años, cuando te llegaba la carta y tú estabas gozando de licencia médica, el despido se provocaba una vez que terminaba la licencia médica. Ahora, y de hecho cuando tú pedías una nueva licencia médica, ya no te aplicaba. Ahora la vinculación aplica, estos son jurisprudencia de la Contraloría ya desde el año pasado, cuando te desvinculan, te llega la carta, estás con licencia médica, ahí quedas. Y el saldo que queda, gozando de la licencia médica, no aplica para los efectos del subsidio que aplica a los funcionarios públicos. Ojo. ¿Alguna pregunta más? Vale, que yo llegué un poquito tarde, pero quería saber, no sé si lo explicó, ¿qué pasa si a alguien le colocan un término y uno demanda a la institución, pero después
la persona no se quiere reintegrar, tiene que, necesariamente si después sale la resolución a favor, se tiene que reintegrar, o puede demandar por indemnización nada más, pero no quiere devolver al trabajo. Bueno, eso supone que una persona no fue a la Contraloría, sino que recurrió a un tribunal laboral y solicitó la tutela del derecho fundamental. Ya, uno cuando solicita demanda, tiene que solicitar la reincorporación. Y en subsidio, uno puede, la verdad es que uno lo ve según el caso, porque no son todos los casos iguales. No todo despido ni término anticipado alcanza el estándar requerido para llevar la tutela de derecho fundamental. Y eso quiero ser bien claro, porque a veces la falta de fundamentación es un acto ilegal y por tanto arbitrario y es sujeto de recurso de protección. Pero en materia de derecho fundamental, la ilegalidad no supone una vulneración de derecho en sí misma, salvo que uno fundamente la ilegalidad como un acto de discriminación de lo que establece el artículo 2 del Código del Trabajo y lo reconduzca a una vulneración de derecho fundamental, de los pocos derechos fundamentales que garantiza el Código del Trabajo en materia laboral. En ese escenario, si usted tiene un caso así, va por vulneración de derechos, a la tutela de vulneración de derechos fundamentales, usted va a poder pedir la reincorporación o la indemnización. ¿Ya? Pero dependiendo de la intensidad. Ahora, la verdad es que es facultativo de la parte, nosotros siempre lo pedimos, porque cuando la vulneración es muy intensa, la verdad es que el funcionario no quiere ser reintegrado. Pero uno puede pedir la reincorporación. Si no tiene la reincorporación, la ley ha establecido de que podrá pagarse una multa que va de 6 a 11 remuneraciones. Pero que los tribunales en los últimos años lo han fijado casi todo y la ley con 6. Nosotros además agregamos una especie de lucro cesante, que no está establecido en el Código del Trabajo, pero que lo hemos detectado en muchas sentencias judiciales. El lucro cesante es el periodo que uno dejó percibir la remuneración desde la fecha del despido hasta la fecha de que dura la contrata. En general hasta el 31 de diciembre, porque las contratas en general son anualidades. Pero si es un semestre o un trimestre hasta el cumplimiento de la contrata. ¿Se entendió? Sí. En esta anualidad que tú mencionas, tanto en contrato como en horario, si esta renovación no ocurre, tú no tienes nada que hacer, ¿cierto? ¿Cómo? En la anualidad del contrato, no se te renueva el contrato. No hay nada que hacer. Nada que hacer, o hay una justificación de por medio. Yo creo que es mucho más difícil. Es mucho más difícil, pero no sé si lo tengo en esto, en otra lámina, pero la verdad es que como ha habido esta simulación, pero desde la vía judicial, de que las contratas son una especie de contrato de trabajo y pues después de 2 renovaciones existe una suerte de contrato indefinido, y eso es lo que tuvo la vista la Contraloría para establecer el requisito de 2 renovaciones para entrar a la legítima confianza. Esa es la reflexión y la vuelta que se da. Las no renovaciones deberían estar fundamentadas, a nuestro juicio. Ahora, es una facultad legal y está establecida en la ley que las contratas, que es de naturaleza precaria, simplemente se les avisa la no renovación y cesa por el Ministerio de la Ley, ¿no es cierto?, hasta el 31 de diciembre, y se le avisa un mes antes, hasta el 30, de que no va a ser renovado. Pero nosotros pensamos de que después de 2 años, asimilables a un contrato indefinido, sí podríamos alegar de que tiene que estar fundamentado el acto de poner término a la relación laboral. Pero esto no es una cosa pacífica, ni hay una norma que habilite legalmente ejercerlo directamente. Ya. Ahora uno puede prever que, porque la verdad es que han despedido más menos gente en este semestre 2018 que en el primer semestre 2010 del presidente Piñera. Nosotros, no sé, estimamos de que quizás las no renovaciones más masivas van a ser en noviembre, porque están apostando ahí estratégicamente respecto a aquello. Sobre todo porque cuando empezaron los despidos, algunas autoridades se entusiasmaron de más, empezaron a despedir mal. Hay gente, por ejemplo, el despido tiene que ser a través de un acto administrativo. La persona que contrata es la que echa. La persona que firmó su contrato, los que son de la subsecretaría, los que son de servicios dependientes de la subsecretaría, en caso, por ejemplo, no sé, ¿qué servicio público centralizado depende de esta subsecretaría? Acá, de nosotros depende de INAPI, depende de varias instancias. Es que, por ejemplo, en el INAPI te tienen que echar el director o directora. Acá el subsecretario, que es jefe de servicio. Claro. No te puede echar el jefe de recursos humanos que te avisa que no te va a dar anticipadamente el contrato, que no tiene la facultad legal. Lo que pasa es que el jefe de recursos humanos, cualquier funcionario,
en notificarte la resolución del subsecretario, en el caso de la subsecretaría, o en el caso de los colegas del INAVI, del director del INAVI. Ahí no entendí la forma. Generalmente que cuando te van a avisar que va a ser vinculado, te llaman y te muestran una cartita, a ver si la firma o no. Ahora, nunca te llaman el subsecretario. No. Y nunca hay una resolución anterior a eso. Entonces, ¿qué debe tener la persona que se está desvinculando? Ya. Como para uno saber. Sí, una buena pregunta. Cuando uno lo desvincula y estamos viendo un acto administrativo, y habíamos dicho que un acto administrativo es un acto de decisión suscrito por la autoridad competente. En este caso, para desvincular, la autoridad competente para hacerlo a través de la misma forma que lo hizo, por ejemplo, si usted lo contrataron por una resolución exenta, o una resolución, o algunos por decreto, tienen la misma autoridad que desvincularlo por resolución o por decreto. Lo que hacen los funcionarios que no son autoridad y notifican esto es simplemente comunicarle la decisión de la autoridad, la resolución o decreto, y levantar un acta en la cual se señala al menos el día, o sea la fecha, y la circunstancia, segundo, la circunstancia que notifica el acto administrativo que se indica, al menos eso, y la fecha de notificación. ¿Ya? No sirve la carta de un jefe de recursos humanos, tiene que invocarla. Y de hecho, les pido es a contar de la notificación legal del acto administrativo que pone término al contrato. A veces nos llegaron clientes que nos dijeron, parece que fueron de acá, o de Serbia. Dijeron, me llamó el jefe de recursos humanos, que por otra instrucción era directora, una directora nueva que había en el Servicio Regional. Se vio todo el mundo, porque además no tienen director nacional y se reportan a los subsecretarios que tienen nos genera un montón de problemas procedimentales. Me avisó la niña que yo no trabajaba más con tarde y día, me pidió que sacara mis cosas, mañana le saca la clave y me borran del huellero donde firmo, donde registro una asistencia diariamente. ¿Y usted qué le dijo? Le dije, me puse a llorar y le dije que ya. Entonces me contaron, una amiga que tenemos en serio, que usted era abogado y que aquí está. Entonces nosotros le decíamos, ¿sabe qué? Fantástico. Necesito que me traiga esto, esto y esto, y hoy día usted va a marca. Y mañana va y marca. Yo sé que es complejo porque es una situación fáctica. Compleja porque a ti es fácil decirlo desde fuera, pero a ti te acaban de echar y volví el otro día. Pero uno tiene que volver y marcar hasta que se le notifique legalmente el acto administrativo. Por distintas cosas. Primero, para poder ejercer adecuadamente el derecho, ya sea por legítima defensa, por legítima confianza ante la Contraloría o ante los tribunales. Y en segundo lugar, para que no le hagan una pillería de que falten injustificadamente 3 o más días a trabajar y le hagan el sumario y lo destituyan sumario corto, ¿cierto? Entonces véalo desde esos dos puntos de vista. Que la autoridad no lo haga no significa que está bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá parece que se estila que uno en realidad no firma una especie de despido, sino que uno firma una renuncia voluntaria. Una renuncia es... Ya se cambió eso. Pero no es que la institución se responsabiliza de que te está despidiendo, sino que es como que... todavía no está el acto administrativo completo, entonces como que le comunica, notifica. Pero ¿cómo se llama el documento que uno firma finalmente para una desvinculación? Notificación. Una Es una notificación, pero no tiene ni un número de documento oficial de resolución, no hay nada. Después se transforma en una resolución. Claro, pero lo que pasa es que, y que buena la pregunta, ¿saben por qué? Porque mira, el acto administrativo tiene que estar dictado a la fecha, porque si no, no hay un despido anterior al acto administrativo. Como una forma de, como una buena práctica, te pueden avisar que te van a echar a contar de tal fecha en adelante, una vez que se dicte el acto administrativo. Primero. Segundo, no puedes renunciar, porque si tú no quieres irte, no renuncies. Porque además si tú renuncias, la persona que te plantea una renuncia obra de mala fe. ¿Ya? Porque te está obligando a hacer algo que tú no quieres. Él te puede despedir, porque además el ordenamiento jurídico te dota de herramientas para discutirlo si efectivamente es ilegal o arbitrario o vulnera derechos fundamentales. Pero uno no puede firmar renuncia. No, porque hay que ser pájaro. ¿Cómo va a renunciar y cómo va a... ¿Desde cuándo es eso? Siempre, tú nunca firmas una renuncia, siempre tú firmas una notificación de aviso. Ya, pregunto eso Ahí porque... se te dice que está el tema de que te van a poner términos al contrato. Miren, y es tanto así para que
Yo voy a dejar esta PPT acá con Amelia para que se la distribuya. Bueno, ahí tenemos nuestros teléfonos, si quieren tener alguna duda, nos quieren contratar. Pero les voy a contar, esto es tan así. Se gana, se gana. Deja tus datos cuando vean. O sea, si se gana, se gana. Es tanto así que nosotros, en una audiencia, los juicios laborales tienen dos patas. Una primera que es la audiencia preparatoria, que es una cosa formal, donde se ofrece la prueba, y después una audiencia de juicio donde efectivamente se rinde la prueba. El principio es la oralidad, todo se discute verbalmente. Después de la demanda y la contestación por escrito, todo es oral. A una persona la habían desvinculado a propósito de un informe de auditoría interna respecto de su desempeño en calidad de jefatura del ámbito tecnológico. Y lo echaron en mayo. El abogado del servicio, que contestó la demanda y que fue a la audiencia, nos exhibió como prueba un informe de auditoría de junio. Nosotros le solicitamos al juez excluir la prueba porque no podría ser el fundamento del despido del mayo, algo de junio, y el juez la sacó. ¿Se entiende por qué? Todos los fundamentos para un despido tienen que ser anteriores al despido. Y por tanto tienen que estar contenidos en el acto administrativo y por tanto materialmente de manera material tienen que estar elaborados o existir antes de la dictación del acto, porque si no los podrían tener a posteriori. Y en esta materia no existe la convalidación, que es una institución ampliamente reconocida en el derecho administrativo, sobre todo porque afecta a derechos. Los derechos siempre se interpretan, se plantean y se analizan restrictivamente. Algunos servicios han tratado de convalidar, pero no le da resultado por esta razón. Entonces, como para recapitular, confianza legítima, personas que tengan más de 2 renovaciones de anualidad, va a decir más de 24 veces un día, mismo escalafón y grado, estamento y grado, y con servicio ininterrumpido. En teoría se puede vincular súper fácil. Si tenía un bienio, podía recurrir a la renovación. Si uno tiene dos renovaciones, por ejemplo, cuente 2 renovaciones o 24 meses y un día, como bien dicho, y porque con 2 renovaciones usted entra a trabajar no a principios de enero, sino va a tener más de 24 meses para la segunda renovación. Pero la Contraloría exigió como requisito de entrada 2 renovaciones. Las personas que no tienen mismo estamento y grado y con servicio ininterrumpido. Las personas que no reúnen estas características de entrada para revisar la presentación no están amparadas por la confianza. Luis, pero si tú has tenido, por ejemplo, contratos notariales y después te pasaron a contratar, ¿no se cuenta ese tiempo que tuviste notario? Sale otro hipoteca. Yo, la verdad es que no aplicaría en términos generales porque es para las contratas. ¿Ya? Le quiero contar además que la viabilidad de estas situaciones, sobre todo el año pasado cuando la presidenta estableció una ley para pasar al honorario de contrata, gente que estuvo mucho tiempo en honorario y empezó a gozar una contrata en el plazo inferior a un año, se encontraron en esta situación. Y la viabilidad de tener éxito es mucho mayor en un juicio laboral que ante el Contralor General de la República. Porque estas características las ha fijado de manera unilateral la Contraloría General de la República. ¿Por qué 2 años y no 3? ¿Por qué no 4 y 1? Porque estaba mirando cómo estaba sucediéndose este tema de derechos laborales de los funcionarios públicos respecto de lo judicial. Y de ahí sacan los 2 años. ¿Ya? Y la construcción de esta jurisprudencia de la confianza legítima, como les comentaba al principio, dice relación con una construcción que viene del derecho español, sobre todo el derecho urbanístico. Y por tanto se ha ido quedando este mestizo que es la jurisprudencia de la legítima confianza. Que hoy día además se conoce cada vez menos porque ya con la distancia del tiempo la fundamentación ha ido mejorando, esa es la verdad. ¿Ya? ¿Qué porcentaje tienes de ganancia en los casos tú? ¿Cómo nos ha ido? Hasta el momento bien, pero no hay ningún juicio ganado. Ningún abogado le podría decir eso. Nadie le puede garantizar el éxito de una gestión judicial. No, pero en los casos que ya tú has presentado... No ha ido bien hasta el momento, no ha ido bien en todo. ¿Pero qué significa que te ha ido bien? ¿Lo ganaste? Ya se ganan todo. Ah, ya.
Pero eso no significa garantía, porque además Puede ser la nosotros... excepción a la norma. Pero siempre hay una primera vez. Además que si a usted la despidieron como una contrata haciendo planta, es una cosa increíble. Capaz que le pase 2 veces. Esa es la excepción a la norma. Yo voy a darle vuelta a esa otra cosa de la plata, porque saben que hay cruces que han ganado algunos acá, pero ya estuvimos conversando con unos... ¿Cuándo ocurrió esto? En 2013. Está fuera de plazo. Pero dicen que había una jurisprudencia de algo que se podía presentar a través de la corte. Ah, sí, pues. No sé si se puede hacer algo así. La desconozco. Un plazo de 5 años no lo conozco. Porque la universidad, creo que algunos académicos que había pasado por el cero, que ustedes habían ganado. Pero también parece que por tiempo ahí estaríamos como... Sí, miren, son 60 días hábiles y la verdad es que yo les recomendaría que si una persona es despedida, haga las dos alternativas. Gracias. ¿Ya? Primero vayan a Contraloría, dentro de un plazo de 10 días, ya armaron un relato y después pueden demandar. Si demandan primero y después de legítima confianza, la Contraloría se va a inhibir, porque no va a conocer cosas judicializadas. Y de hecho hay normas expresas para eso. Si ustedes se van por legítima confianza y demandan y la Contraloría no se entera, puede salirle positivamente lo de Contraloría. El problema es cuando les va mal en Contraloría y nosotros demandamos, como son plazos que corren paralelos, en la contestación nos dicen y además la Contraloría le dijo que no. Chicos, vamos a hacer la última pregunta y cerramos la sesión. ¿Cómo va el tema de pago de indemnización por año de servicio en el tema público? ¿No existe? ¿Se puede hacer algo? No. No existe la indemnización. Eso es lo terrible de las contratas. Mire, si lo que se necesita en Chile lo propuso el senador Mariano Ruesquí y la senadora Jimena Rincón, propuso la creación de un nuevo código del trabajo. Un código del trabajo que estableciera normas comunes a todos los trabajadores y tuviera capítulos especiales de atender a la naturaleza del empleado. Por ejemplo, en el mundo público, que existen obligaciones que son más intensas para los funcionarios, como la probidad, etcétera. Hay un catálogo de derechos y deberes y prohibiciones que están establecidos en el Estatuto Administrativo, en el municipal, en el Administrativo de los Funcionarios Públicos, etcétera. Con un solo código del trabajo con capítulos especiales. ¿Ya? Y ahí se podría haber intentado, por ejemplo, con un solo procedimiento judicial, la indemnización. Hoy día eso no ocurre. De hecho, cuando a una contrata lo echan, el golpeteo en la espalda, ¿no? O incluso cuando uno se jubila. No hay nada más. ¿Ya? Y esa es la razón por qué hoy día los jueces, yo creo que es una reflexión personal, especialmente el presidente de la Corte, Juan Brito, que es un gran juez, se ha alejado de la ley y se ha acercado a la justicia. Y contra ley, porque el mismo Código del Trabajo, en su título preliminar, título primero, señala que este procedimiento es solo para los trabajadores mundiales. Y hace una excepción muy genérica, salvo, pero que donde no caben los funcionarios públicos. Y contra ley ha abierto la competencia para que el procedimiento de tutela sea materia que pueda ver un juez del trabajo. Pero esto no fue pacífico, esto es una jurisprudencia que viene de 2013 en adelante. Y donde algunos se ganan y otros se pierden en casos iguales. Y los fallos de unificación de jurisprudencia con nuevos recursos que establecen el Estado Procesal Laboral en torno a dar directrices, pero que tampoco son vinculantes. En Chile no existe una sentencia vinculante a otra, cada sentencia aplica al caso específico. Pero ha servido de orientación, siempre han estado en votos divididos. Por eso las integraciones que se están haciendo hoy día en las salas, nosotros las observamos con mucha atención, porque podemos pasar de 2-1 a 1-2, o de 5-3, de 2 a 2-3, ¿se entiende? Y por tanto una jurisprudencia que está viva, que no es pacífica, y que ha ido evolucionando con el tiempo. Pero hasta el momento todavía está la posibilidad de recurrir. Gracias. Ya, chicos.